estás haciendo debutar en las tablas. Qué bárbaro, qué bueno. Sí. Bueno, pero en algún momento tenía que pasar. Sí, Viniendo, te lo traje. viniendo de esta familia. Lo que pasa es que te voy a decir una infidencia rápida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace unos años le preguntaron, me preguntó ¿a qué te dedicas, papá? Que es todo, me mandó al psicólogo de vuelta. Entonces medio que le conté, pero bueno, era más chiquito y le empecé a mostrar en YouTube videos, qué sé yo, entre esas cosas que hay ahí guardadas. Y después, una semana más tarde, en la escuela le preguntaron qué quería hacer cuando sea grande y dijo youtuber como mi papá. Entonces, Está bien, lo sería estamos trayendo como una actualización. Sí, sí. La verdad que estamos muy, muy felices de tener hoy la presencia de Graciela Galán y de Patricio Orozco. Les pido un gran aplauso para recibirlos, porque quiero aclarar que además hay un montón de gente viéndolos por esta camarita que estamos transmitiendo en YouTube la reunión, ¿no? Pero bueno, a Patricio ustedes lo conocen muchísimo porque dichosamente todos los años tenemos un Festival Shakespeare Buenos Aires y realmente es una felicidad por los espectáculos, por las conferencias, por el premio Shakespeare. Y hoy tenemos la dicha de tener aquí a la última premiada, ¿no es cierto?, del premio, Graciela Galán, que es sin duda una de las más grandes escenógrafas, vestuaristas, yo creo que también directora de arte en cuestiones de cine. Ahora voy a nombrar, yo me anoté porque justo estamos haciendo un libro sobre Graciela Galán que haremos, dijo el mosquito, ¿no? El libro lo está coordinando, haciendo un gran investigador, Marcelo Jaureguiberri. A mí lo que me pidió es que yo hiciera como una suerte de prólogo, de introducción, pero hay trabajos de un montón de gente, donde escriben, entre otros, por ejemplo, Jorge Labelli o Lita Stantic, bueno, un montón de gente que habla sobre tu producción. Pero realmente yo, por ejemplo, que vengo viendo teatro desde los 70, prácticamente los trabajos de Graciela son la historia de mi vida. Porque miren, voy a nombrar algunos. Sí, no, que quiero aclarar que yo se lo agradezco, no le estoy recriminando, al contrario. A ver, por ejemplo, en algunas películas que hemos visto, no sé, Quebracho, por ejemplo, ¿no? Fue mi primera película, Quebracho. Exacto. Ahí hice todo el diseño de vestuario. Exacto. Y después vino La Mari, no sé si le suena. Segunda película, sí. Después vino Camila, la película que ganó el Oscar. Después vino, bueno, vos trabajaste mucho con todas las películas de María Luisa Bember, desde Camila hasta que final de sus días. Hasta exacto. La última película que creo que era la de Mira, de eso no se de habla. eso no se habla. Claro, la de Mastroianni, sí. De hecho, en el libro están saliendo unas fotos que tenés con Marcello Mastroianni. No sé por qué no quise ver el libro. No, está bárbaro. El libro está... verlo. Aparte, realmente, esto que estoy nombrando es una mínima parte de una trayectoria mucho más grande, porque aclaremos, Graciela, vos estás entre Buenos Aires y París, ¿no? Vivís buena parte de tu tiempo. Sí, porque los 30 años trabajé en París en total, o sea que voy y vengo, pero no soy ciudadana francesa, nunca me quise hacer y siempre trabajé en Francia y tengo total libertad de ir y venir porque siempre viví con contratos, claro. Así que soy bastante libre en ese sentido. Yo termino de nombrar algunas de las cosas que no son muy familiares, no sé. El caso de Yo la peor de todas, la película de María Luisa Bember sobre Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, de eso no se habla, o la película El Mural sobre la vida de, ¿cómo se llama?, Botana, Siqueiros y
¿cómo se llama? Dirigida por Héctor Olivera. Exacto. ¿Y cómo se llama la Salvadora Medina Honrubia? Sí. Maravilloso trabajo hecho por Ana Celentano, excelente. Bueno, Abby, la extranjera, la película de Lita Stantic, ¿no es cierto? Sí, sí. Y paro porque son muchas películas impresionantes. Y después, bueno, si nos vamos al teatro, que es un poco lo que a nosotros más, por ejemplo, Cámara Lenta, con dirección de Laura Yusen. Uno de mis mejores recuerdos. Qué lindo. Porque a mí me encantaba ahí estrenar autores. Yo estrené muchos autores contemporáneos argentinos, o sea, trabajar con ellos directamente Claro. fue un gran placer. Claro. Cambiarles todo también, porque no... Totalmente, ¿no? Y aparte uno recuerda esos textos, Cámara Lenta, ustedes recordarán, de Tato Pavlovsky, era Carlos Carela, Pavlovsky y una Betiana Blum, inolvidable. Es lo primero que vi de Tato Pavlovsky, allá por el año 80, y enloquecí. Ustedes saben, yo después laburé con Tato como 30 años, y la verdad, ahí empezó la cosa. Sí. Hablando de autores, Del Sol Naciente, de Griselda Gámbaro, esa pieza tan hermosa que protagonizó Soledad Silveira, ¿no es cierto? Sí, y al principio era con Inda Ledesma. Exacto. ¿No? Al principio era con ella y con... Ay, no me acuerdo quién más era. Era un elenco... Ulises Dumont. Ulises Dumont. No te acuerdas, Ulises Dumont y Soledad Silveira. Es un espectáculo del año 84, si no recuerdo mal, donde Griselda habla de la guerra de Malvinas. Claro. Ya, en el año 84, o sea, a 2 años de... Sí. Bueno, luego Antígona Furiosa de Griselda Gámbaro, ¿no? O la versión de La Nona de Tito Cosa, dirigida por Jorge Lavelli. Eso fue mi debut en París. En París debuté con La Nona de Roberto Cosa. Qué bárbaro. Sí. Bueno, otro... Un gran suceso, un gran Sí, gran suceso. claro. Sí. Otro espectáculo que a mí me marcó la vida, por Tato también, hecho en Babilonia, no sé si se acuerdan de Babilonia, que era... Babilonia era en el Abasto, pero la época en que el Abasto No era teatro. Era el Bronx. Era un espacio. Yo me acuerdo, a mí me daba miedo Y sí. ir, y vos le decías al taxista, le decías, doble en Guardia Vieja, el tipo te decía, yo no doblo ahí, bajate acá. Todavía no se había abierto el shopping, era como una estructura abandonada. Delante no estaba el supermercado, esto era Guardia Vieja 3360. Y me acuerdo cosas como, por ejemplo, un día me tocaba ir a Babilonia a ver algo del periférico de objetos, no sé qué, y agarro el diario y había aparecido degollada en un auto una mina enfrente al teatro. No sé Bueno, si... yo no vi eso, pero vi un nacimiento. ¿Viste? En la calle. No, bravísimo. Sí. ¿Por qué digo todo esto? Porque uno no era el mejor lugar de Buenos Aires y sin embargo uno iba porque era increíble. Bueno, ahí vimos Paso de Dos, una obra de Tato Pavlovsky. Otro estreno, Paso de Dos, sí. Laura Yusen, directora. Hace poco, hace 2 o 3 días, Laura Yusen, que estuvo en el premio, que hacía mucho que no la veía y por suerte está muy bien, me dice, Graciela, nunca me voy a olvidar cuando con Tato Pavlovsky hicimos una reunión en tu casa y yo le quería hacer una demostración de un material que quería trabajar. Dice, y nos fuimos todos y pusiste ese material en la bañadera y Tato Pavlovsky se metió en la bañadera de tu casa para probar el material, porque era... Afrecho. Afrecho, claro. Y Tato Pavlovsky se metió, lo hice hacer la prueba en la bañadera de mi casa. Qué bárbaro. Tato Pavlovsky estaba dentro de como una pileta con afrecho, ¿no? Y como Claro, hacía... porque la obra, como yo digo, a veces le cambiaba, tenía la oportunidad de hablar con los autores. Entonces, yo cuando leo el guión la obra de teatro que había escrito Tato Pavlovsky, todo transcurría en la bañadera de una casa. Entonces yo digo, no es escenográfico la bañadera de una casa, ¿cómo hago? Y aparte estaba ese galpón, teníamos un espacio, meter una bañadera me parecía... Claro. Entonces me acordé 2 cosas. Siempre uno hace asociaciones en mi trabajo. Me acordé de la lección de anatomía de Rembrandt, que están todos mirando cómo se deshuesa un cadáver, no sé cómo se deshace. Sí. Digo, eso, pero le digo yo quisiera, le digo, que no sea, que lo hunda, se puede hundir, porque en realidad es como él tortura a una mujer. Él se supone que
época de militares, entonces era nuestro... era la crítica a eso, como este señor sacaba, gozaba o le encantaba torturar a una mujer para hacerle el amor. Eso es un poco reducida el espectáculo. Y era Susie Evans, claro, totalmente desnuda, metida en el afrecho. Al principio tenía un vestido de fiesta y se metía. Entonces necesitamos un material que había que recuperarlo al otro día y que no le haga mal a la piel. Y yo recuerdo, criada en el campo, que mi papá nos había regalado un chanchito. Eso es total. Nos había regalado un chancho. Bueno. Y claro, le damos de comer a frechillo. Poníamos agua y cuando éramos chicos nos encantaba revolver, meter las manos en el frechillo. Me acordé de ese material. Hubo que encontrarlo en la capital federal. Hubo que encontrar. Entonces llené la bañadera de mi casa de afrechillo, le puse agua y después Susi me dijo, ay, Graciela, qué bien que me hacía la piel. Porque era se recomienda conseguir afrecho un material totalmente natural. ¿Entendés? Entonces todo se podía repetir eso, no se ensuciaba la ropa, el vestido se sacudía un poco y parecía que la hundía... sí. En el barro. Bueno, a mí me partió la cabeza esa obra. Claro, y aparte hubo que hicimos, yo diseñé toda la tarima, o sea, toda la gente estaba mirando, debe estar el dibujo ahí, porque yo lo envié. La gente miraba cómo este señor el diálogo de este señor con el torturador y la torturada. Exacto. O sea, y algo muy fascinante es que la mujer que estaba en el afrecho no hablaba, estaba muda y se la manejaban como si fuera un trapo. Claro, y se la hundía y la gente pensaba que era barro. Sí. La hundía, le sacaban, la sacaban. Que además hacía un frío en Babilonia que le ponían agua caliente. Entonces salía como un humito del afrecho, una cosa muy interesante. Todo hecho a mano. Y al mismo tiempo, en la grada estaba sentada otra actriz, Estela Galassi, gran actriz. Sí. Que era la que hablaba y le decía a este hombre, no te voy a nombrar, no te voy a nombrar. ¿no? Una belleza. Yo después de ver eso dije, ya está, no, listo. Yo quiero laburar sobre este tipo, sobre Pavlovsky, que me mató, la verdad. Bueno, si sigo rápidamente, y después le quiero preguntar a Patricio Orozco por qué el premio a Graciela. No sé, Beatrix Cenci, la ópera de Ginastera en el Teatro Colón, La noche de la iguana en el Teatro Ateneo, la obra de Tennessee Williams dirigida por Carlos Rivas, con una escenografía impresionante que hacía que lloviera. Llovía en el escenario, me acuerdo con Susupe Coraro, y si no recuerdo mal... Oscar Martínez también estaba. Y Jorge Luz. Jorge Luz, Oscar Martínez... Memorable, memorable. Bueno, el amateur, el famoso amateur de Mauricio Dayub, La hija del aire, con Blanca Portillo y dirección de... ¿se acuerdan que nosotros la analizábamos? Ahí empezamos, en esa época empieza la Escuela de Espectadores, con dirección de Jorge Labelli, la obra de Calderón de la Barca, ¿no? Bueno, Las amargas lágrimas de Petra von Kant, la obra que dirigió Leonor Manso, El cartógrafo de Juan Mayorga, con dirección de Laura Yusen, la vimos acá enfrente, con, ¿cómo se llama? Elena Roger y con el actor, ¿cómo se llama? Excelente actor, Mario Alarcón, gracias, gracias. Sí, Mario Alarcón. Bueno, otro espectáculo increíble, por lo menos. Yo siento como que recuerdo mi felicidad al nombrar estos espectáculos. Son como epifanías de un pasado que regresa para traerme felicidad, ¿no? El espectáculo ¿Quién es Clara Vick? ¿Se acuerdan? Que hizo Betty Gambartes con la hija de Annie Dutoit Argerich, acá enfrente en el San Martín. Bueno, El equilibrista, Jetta Tore, protagonizado... que lo dirigió Aleso. Con Alarcón también. Con Alarcón, sí. Y entre otros, El Bululú de Oski Guzmán, digamos, todo el tema del diseño del espacio hiciste ahí. Sí. O sea, vieron que no exageré nada. Realmente estos espectáculos son la historia de uno como espectador, son cosas que uno atesora. La trayectoria es increíble acá en París.
Con Shakespeare ha trabajado mucho. Mucho. Ha tenido una puesta de sueño en una noche de verano que quedó en la historia Sí. de Francia. Me gustaría que la cuentes, lo que hiciste en el anfiteatro romano. Sí. Bueno, ahí gané. Bueno, eso me valió 20 años más de trabajo en Francia. Qué bueno. Merecido, Por merecido. esa inversión Bueno. nada, me tocó trabajar. Bueno, también yo lo atribuyo un poco a la suerte, porque hacer Sueño de una noche de verano de Shakespeare, que la obra transcurre en el Palacio de Teseo en el medio de un bosque. Y justo tenía que hacerla en un teatro romano. O sea, en las afueras de Lyon existe un verdadero teatro romano. Qué bárbaro. O sea, que era como juntar todas las piezas que yo había imaginado juntas. Un teatro romano, Shakespeare, hadas, reyes, sátiros, todo transcurre en una noche. Entonces yo me siento en esas gradas enormes que tiene un teatro romano y me pongo a pensar, digo, ¿qué hago acá? No sabía por dónde empezar. Y como ya estaba anocheciendo, era verano, un cielo totalmente estrellado, digo, no, mi sueño es que el cielo se vea en el piso. ¿Cómo hago para...? Yo quería dar vuelta a todo, quería dar vuelta al mundo. Y se me ocurrió hacer, el Teatro Romano tiene lo que llaman la orquesta, que es un gran círculo, que vendría a ser el escenario también. Tiene más de 20, tenía creo que 25 metros de diámetro. Y a mí se me ocurrió esos 25, como estaba en un lugar y contaba con presupuesto, que es muy importante también, contar con un presupuesto. Claro. La ciudad de Lyon es la segunda ciudad más rica después de París. Entonces se me ocurrió y pedí y peleé mucho por eso, porque todo ese gran círculo sea de espejo. O sea que, como era al aire libre, no podía ser cualquier espejo, había que ser un espejo especial. Bueno, lo logré, hacer el espejo, en mi página web está eso, están las fotos, logré al hacer un espejo que todos los actores, todo se vuelva doble y que el cielo se refleje en el piso. Entonces parecían que los actores, los sátiros, y había bailarines también, volaban en el aire. O sea, eso fue de un gran suceso. Las luces, había una persona también que me ayudaba a las luces. Esto fue en el año 2004, 2002, sí, pasando el año 2000 fue. No me pregunten mucho la fecha porque pero esto era seguro pasando el año 2000. Sí, ya estábamos en este siglo. Y bueno, nada, fue un gran suceso que se hicieron muchas más funciones que la prevista, pero bueno, es un teatro de verano con muchas programaciones, y tal es así que venía tanta gente y vinieron muchos críticos de París porque querían ver eso, porque yo peleaba mucho diciendo que las luces, la contra que encontraba que era que teóricamente una luz llegue y rebote, los espectadores van a estar ciegos. Yo decía, no, esto no es científico, el espejo no es un prisma científico, las luces no van a rebotar. O sea que, bueno, es así, y tenía razón yo. O sea, me arriesgué, pero bueno. Así que fue un gran suceso. Qué genial. Y Patricio, no sé si... ¿Cuándo fue la entrega del premio? El miércoles 9 de abril, la semana pasada. Exacto. Fue en Madero, ahí en la isla, ¿no? Exactamente, la residencia de la Embajada Británica. Que es una belleza, no sé si la conocen, una casa divina, realmente. Es divina. Saliendo de allí tiene una visión de Buenos Aires maravillosa, donde se ve el hermoso Museo de Bellas Artes. Exacto. La gente que ve ahí tiene una hermosa visión. Se ubica en donde es, ¿no? Es donde al lado de la Biblioteca Nacional, ¿vieron? Subiendo las escaleras que están enfrente, dan a la calle Agüero, llegás como a una plataforma más alta y ahí, bueno, esa zona es muy hermosa y ahí está esta casa, que es una casa bellísima, además adentro llena de objetos de arte muy bellos, muy bellos. La verdad, a mí me encantó cuando allá hace unos años atrás anduvimos por ahí. Pero lo que te quería preguntar, Graciela, es ¿cómo te hiciste escenógrafa o vestuarista también? Porque yo hice Bellas Artes. Hice Bellas Artes en La Plata.
en la que era en ese momento, yo no sé si en este momento tiene el mismo título, porque como la vida acá nos cambia todo el tiempo, era Facultad de Artes Visuales. Yo estudié Bellas Artes, Creo en que ese se momento llama Facultad de Bellas estudiaba- Artes ahora, creo que. Era Bellas Artes y yo estudiaba al mismo tiempo, me especialicé en escenografía, pero estudiábamos pintura, grabado, escultura, música, o sea que era un estudio muy completo. Y después de allí pedí una beca, en ese momento también se daban becas, pedí una beca y en el año 72 me voy a Francia, becada, donde me quería especializarme, yo quería encontrar, me quería algo que se habla muy poco, especializarme en el teatro de la Edad Media. ¿Pero Hoy- por qué? Porque si el hoy teatro es el teatro donde se representaba nada más que bueno, existía la Comedia del Arte, pero ya era una cosa, oficialmente el teatro era el teatro que se hacía en las iglesias, era el teatro de los milagros, donde en realidad se relataba el Nuevo Testamento, la iglesia, los milagros, se iba relatando todo, ¿no? Y es muy oportuno esto que está comentando Graciela por la Semana Santa que se viene ahora, Claro. que reaparecen todas estas vida, pasión y muerte de Cristo, los Vía Crucis, Entonces, ¿no? la gente iba recorriendo, se llamaban mansiones, yo creo que en español la traducción se llama, entonces la gente iba recorriendo y en cada una de las casillitos, teatritos, iban relatando algo. Entonces la gente iba recorriendo y podía recorrer durante 3 días. Pero a mí lo que más me importaba era que allí se comienza a utilizar los primeros mecanismos del teatro. Digo esto porque cuando aparecía Dios, la Virgen, los angelitos, la imagen es igual al hombre, ¿no? Si tienen que representar a una virgen, es como nosotros, una mujer, pelo largo, lacio, ¿no? Rubio, de ojos claros en ese momento, pero cuando había que representar el diablo, ahí cuando comienza la imaginación del hombre. Entonces yo me especialicé en el diablo, me interesaba cómo entonces el hombre se pone creativo con el diablo. Dice, ¿cómo el diablo no puede ser a semejanza del ser humano? Entonces le inventan, le ponen cabeza pobres animales, orejas de burro, nariz de una cosa, en fin, comienzan a inventar. Y también el infierno, el cielo sí, los santos están en el cielo lo vemos, pero el infierno no. El infierno es una teoría. Entonces había que inventar el infierno. Entonces ese es mi trabajo de tesis, que gustó mucho. Lo está en francés, al final nunca fue traducido. Está en la biblioteca del Arsenal de París. Yo estuve guiada por un gran historiador de teatro que se llamaba André Weinstein, que es el que me guió, y él quería que yo siga investigando o escribiendo, y después me vino la oportunidad de hacer la película Quebracho y yo me vuelvo a Argentina. 74 por ahí. Sí, más o menos, claro. Entonces yo me vuelvo un poquito antes, me vuelvo porque se postergó en 72 creo, o 73, vuelvo y bueno, ya me quedé acá, empecé a trabajar y después, bueno, la suerte tuve que me atravesé con Lavelli, un director que en ese momento vivía en París, no lo conocí acá en Argentina, lo conocí en Caracas, a Lavelli. Y cuando decidí, vio un espectáculo que yo hacía, Boda Blanca, y le encantó tanto el espectáculo, me dijo, no, yo te quiero en París, y me me invitó a trabajar en París, y ahí trabajé durante 30 años. O sea que eso son cosas de la vida, encuentros también de la vida. Y vos dijiste que venías de el campo, ¿no? Sí, contanos sí, un poquito sí. de dónde sos o de dónde tu familia. Yo creo que... No, mi familia es parte de Buenos Aires. Mi papá resulta que era un director de una clínica. Era médico, pero no ejerció. Le gustaba ser jefe. Entonces, fue director de una clínica de Bahía Blanca. Y en este momento estaba en Mayor Buratovich, que era un pueblo cerca de Bahía Blanca. Yo ni sé dónde queda en este momento. Vivíamos entre porque después fue de Bahía Blanca. Estamos ahí. Entonces vivíamos como en el campo, como en el medio del campo. Y mi papá tenía la teoría de que nunca tuve juguetes, teníamos libros, y los juguetes se lo hacen ustedes. Entonces, entonces estábamos en contacto con muchos animales. Mi papá nos traía avestruces, zorritos, siempre jugábamos con culebras también. Claro, jugábamos con culebras. No. Y bueno, así... De ahí el interés por el diablo, me parece, comenzamos ¿no? a esculpir
caballitos, porque caballitos con arcilla, caballitos, y dibujamos, nada más. Ese fue el comienzo. Y después yo vine mis abuelos me traen a Buenos Aires, esto es verdad también, porque era muy salvaje, y me llevan al teatro. Entonces, mi primer encuentro de mi vida con el teatro fue con mis abuelos a los 6 años, porque yo comencé acá, y me llevan a un teatro donde había una representación de unas chicas con hadas, eran hadas y princesas, y yo quedé extasiada con eso. Todo el mundo aplaude y yo me largo a llorar cuando termina la obra. Y yo le decía a mis abuelos, no, yo quiero irme ahí, yo me quiero ir a vivir ahí. Yo pensaba que era otro mundo al cual yo me podía ir a vivir. Qué bueno. Entonces eso me marcó, eso es una cosa que me marcó. Después volví a Bahía Blanca. Es algo que me marcó toda la vida eso después. Ese sueño de las hadas. Yo quería ser hada, princesa, ¿no? Las luces de colores, los palacios inventados. Todo ese mundo me gustaba. Entonces, así comienza a entrar a Bellas Artes. En ese momento, bueno, Bellas Artes es el que ofrecía una carrera más seria en ese momento. Claro, la Universidad de La Plata, ¿no? Era la Universidad de La Plata. Claro. Entonces, yo tenía una hermana que estudia medicina, otra hermana que estudia teatro, mi hermana Mónica, en Bahía Blanca. Mónica Galán, la ubican. Mi hermana mía. Actriz. Mi hermana. Impresionante. Ella estudia. Entonces, me ubican en un pensionado en La Plata, católico. Bueno, después me escapé al año, pero no importa. Hoy era la mamá de estar segura, entonces por eso fue un poco mi... Y dio la casualidad, yo quiero decir, que era una carrera bastante apagada. Y ese año que yo ingresé, hubo como 6 o 7 personas que fueron compañeros míos del interior. Beatriz de Benedetto de Tres Arroyos, sí, bueno. Abel Fachelo de Entre Ríos, Pipo Pescador, fuimos compañeros. Bueno. Todo gente del interior que se les ocurre al mismo tiempo, por un arte de magia, estudiar en Bellas Artes de La Plata. Entonces, eso fue, por eso digo que hay muchas cosas mágicas en la vida. Qué bárbaro. Hay suerte también, existe la suerte, existe la magia. Y bueno, y así me inicié en la carrera. Me encantaría que cuentes un poquito cómo trabajás. Porque me imagino no sé. que Sí. debe ser de muchas maneras, ¿no? Pero Primero, trabajo acompañada con mis gatos. Tengo que decir, tengo un gato porque trae mucha suerte. Yo soy muy supersticiosa, como toda persona de teatro. Soy muy supersticiosa. Y nada, mi trabajo consiste, estoy sola frente a la obra. Estoy sola e imaginando cosas. Y a veces me pasa que me pongo a dibujar y no me sale nada que me guste. Una vez, hace poco, estaba haciendo en el Colón, creo que era el Barbero de Sevilla, dibujaba y no me inspiraba, ponía la música y no me salía nada y agarro el papel, lo abollo y lo tiro. Y me voy... Al otro día vuelvo a mi estudio, tengo un estudio, estoy totalmente sola, y digo, voy a ver lo que hice. Y hago así, abro el papel, y me encantó el dibujo que había hecho todo abollado. Y qué bueno. lo traduje técnicamente, y eso fue mi decorado. O sea, que era un decorado todo en zigzag, todo así. Eso fue, o sea, por eso digo yo, hay cosas como lo que conté, lo de Pavlovsky, es una vivencia. Creo que uno tiene vivencias que le vuelven de tanto en tanto las vivencias, ¿no? Y que tiene mucho que ver, y le atribuyo a mis padres la fantasía de los niños de chico, cuando son chicos, que hay que dejarlos mucho tiempo solos. Para mí es lo que yo creo, ¿no? Y que la fantasía es muy importante. Yo no tenía muchos lápices de colores, tenía 2 o 3. Estaba en el campo, cuando se me acababa uno, no tenía repuesto. Uh-huh. Entonces, aprendí a mezclar colores también. Por ejemplo, uno aprende cosas, a mezclar colores, cómo hago verde si no tengo un verde. Entonces uno comienza... Y siempre creo que fui dibujando muy imaginativa. Eso sí, yo dibujo mucho, me encanta dibujar. Estoy todo el tiempo, si uno ve mi guía, dibujo zapatos, dibujo manos, siempre estoy dibujando algo. ¿Y qué me ayuda? Entonces en los trabajos es ponerme a trabajar. Sigo un poco las obras de teatro, pero nunca leo, eso sí, lo que escriben los actores al principio, los escritores al principio. La didascalia, la acotación. Eso claro. Nunca lo leo, no me interesa. Yo leo a partir del primer
diálogo o la primera palabra ahí aparte. Y me imagino el espacio para no influenciarme con lo que dice, porque yo estoy ahora en este momento, dependo también de un escenario, porque no en todos lados yo no puedo hacer lo mismo, ¿entienden? Depende el ancho, el largo, la profundidad. ¿No? Entonces me centro, primero sé dónde va a ser esa representación, me centro en este espacio, ¿cómo puedo transformarlo? Eso es lo primero que se me plantea. Y ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Pero, ¿y el vestuario? Por ejemplo, ahí aparece otro elemento muy fascinante, que es la historia de los diseños, ¿no? La historia de la moda, por decirlo así, los trajes y las telas también, ¿no? Claro, bueno, eso también es muy importante marcar, porque el diseño del vestuario es... Yo tengo una gran cultura porque estudié diseño de vestuario en la facultad, estudié el diseño del mueble, en fin, estudiamos todos los grupos arquitectónicos diferentes, incluso en aquella época, hace muchos años, nosotros fuimos estudiando por el norte argentino arquitectura colonial argentina, hicimos un viaje con la facultad, estudiando, y a mí me tocaba dibujar, no había foto, no teníamos tan acceso a lo digital, entonces yo dibujaba todo lo que veíamos de arquitectura colonial argentina. Incluso pasamos también un poco hasta Bolivia, ¿no? Entonces, el saber, el conocimiento también facilita, siempre es una base de conocimiento. Después lo que hago, no importa. Si yo tengo que hacer no sé, María Estuardo, por ejemplo, ¿no? Yo que la hiciste acá enfrente. Acá en el Teatro San Martín. En el San Martín. Hice unos trajes enormes en cuero negro, todos matelacé, porque yo sabía que en esa época el cuerpo no se notaba, el cuerpo no se veía en ese momento, se veía la cara, ¿viste? Los ingleses se veía la cara. Entonces me inspiro en eso, se ve la cara, tengo un escenario, entonces unos trajes enormes, pero que no tenían que ver con la época, y el que lo veía pensaba que tenía que ver con la época. Uh-huh. Entonces es un poco también ¿cómo se dice? Un bagaje cultural que tengo también, que es muy importante. Buenísimo, buenísimo. Patricio. No, yo volviendo de los diablitos para engancharlo con Shakespeare, esas obras de teatro religiosas, así morales, sí. Tenían a este personaje, el diablito, que era el encargado de ir poniendo y tentar a los protagonistas, ¿no? A ver si pisaban el palito. Hacían lo que el diablito quería. Y algo que quiero decir, sí, que me había olvidado, que es muy importante, en ese momento las representaciones, primero se hacían dentro de las iglesias, las representaciones. Uh-huh. Entonces, como a la gente, al público le gustaba más el diablo. Eso es lo que iba a decir, sí. Les divertía, en francés es sauterie, acá no sé cuál es la traducción, las diabladas, no sé cómo se dice, o les gustaba. Pero ¿qué pasaba? El diablo era un cura disfrazado de diablo, porque no entraba nadie a la iglesia que no sea cura, claro. Tampoco entraba ninguna mujer. Entonces, la Virgen María, todas las representaciones femeninas, estaban hechas por los curas del lugar. O sea que yo tuve acceso, y cuando yo estudiando esto llegué a Estrasburgo, donde existe la iglesia más antigua de Francia, creo que es del 1300 y pico. Estuve en los sótanos, donde hay una gran biblioteca de la época, donde tuve acceso. Yo no tocaba nada porque un señor con guantes blancos iba tocando todo. ¿Cuánto costaba una peluca para hacer la Virgen? ¿Cuánto costaba? Y todavía esa documentación existe todavía, medieval. Unos libros enormes son. Y a mí lo que me llamaba la atención, que los que se disfrazaban de virgen, que se maquillaban el vestido y las telas, eran curas, los curas de allí. ¿Entiendes? Que se disfrazaban de mujeres para... Sí. Bueno, lo que pasó en Inglaterra es que sacan al personaje del diablo, claro. La gente se queda con ganas de verlo, claro. Y ahí es cuando lo toma Shakespeare, el personaje se llama Vice, y dota a algunos personajes de esta característica, Ricardo III, Iago, bueno, muchos personajes que cuando Hamlet dice, en las traducciones dice, ahora me voy a volver loco. Pero dice, play Vice, voy a hacer este personaje, el personaje del diablito. Y empieza con su locura, ¿no? Alterando. Entonces, bueno, nada, lo quería unir con eso. Así que tuviste un origen shakespeariano también. Perdón, yo no lo he unido, pero fantástico lo que decís. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Tenía el inconsciente allí. Y pregunto así por ejemplo, de las últimas obras
que vimos con tu escenografía, El viaje de un largo día hacia la noche, la obra de O'Neill que dirigió Luciano Suardi, con Selva Alemán, Arturo Puig, Lautaro Delgado, aquí en el San Martín, en la sala Casa Cubierta. La verdad, yo entré, vi la escenografía y dije, qué belleza. Vos trabajás mucho con la idea de belleza también, ¿no? Sí, me gusta la belleza, me gusta lo lindo. Por eso me gustan los animales. Y los colores, ¿no? ¿Qué? Los colores, porque... Soy bastante neutra para los colores. Bueno, este es un ballet con mucho color que me llama la atención, pero en general soy bastante neutra con los colores. No sé, me gustan mucho las manos de los actores, los rostros, y con la luz se potencia mucho todo. Entonces utilizo color, pero soy bastante neutra. Graciela, y cuando, por ejemplo, uno ve en tus trabajos en cine, dice, por ejemplo, vestuario y dirección de arte. Sí. ¿Qué sería dirección de arte, por ejemplo, Sí. sobre todo en las últimas películas que hiciste, Claro, en todas dice dirección de arte? Claro, porque trabajo mucho con el espacio. El cine, el teatro generalmente son decorados fijos o uno va cambiando. O sea, yo tengo una visión más precisa en teatro. En cine, muchas veces la cámara, uno nunca sabe para dónde va a parar la cámara. Entonces necesito saber qué fondo, y de repente va corriendo y va cambiando de fondos. Entonces yo necesito tener una idea del recorrido, sobre todo el recorrido de los actores, para ver el color del vestuario, o sea que la figura del actor y el fondo donde va a transcurrir la obra. Entonces eso es muy importante en cine, porque en cine es muy cambiante y se cambia muy rápido, ¿no? Y aparte entran otros personajes, en fin, la dirección de arte tiene que ver con el espacio en el cual se van a mover los actores. Hace poquito leía una afirmación de Mauricio Cartún que decía que la dramaturgia era el espacio, ¿no? Que él decía que no podía pensar ningún material hasta que no viera el espacio donde iba. Yo hice una obra con Cartoon. ¿Cómo se llama, Mauricio? Que hice el escenario era en el Teatro del Pueblo. ¿Cómo se llamaba la obra? Que era una gran piedra. Esperá. Ala de criados. Eso. Ala de criado, exactamente. Esa se me escapó de la lista. Sí, ala de... Claro, sí. Entonces... Esteban Bigliardi, Laura López Moyano. Sí, primero Cartoon leerlo por primera vez es bastante Alberto difícil. Ajaca. Claro, es bastante difícil leerlo. Nada, la obra transcurría en Mar del Plata. Es como de costumbre una playa, es difícil, arena. ¿No? Y a mí se me ocurrió, no sé por qué, porque Mar del Plata, sí me imagino, hay piedras gigantes Mar del Plata. No voy mucho, pero hay piedras gigantes. Entonces se me ocurrió hacer una piedra gigante que apenas entraba en el escenario. Pero una piedra gigante que la podían transitar también, o sea, que aparecían, la caminaban, así, bueno, nada, eso fue, que apenas entraba en el Teatro del Pueblo, estaba partida en 3, cuando estaba una vez en el escenario, recién ahí se podía ensamblar y no se notaba, parecía que era una piedra enorme. Sí. Y yo quería, en ese sentido, pensaba, por ejemplo, en el libro de Gastón Bachelard, ¿no? Sobre esta idea de la poética del espacio, ¿no? ¿Qué es el espacio para vos? ¿O qué sentís con el tema del espacio? ¿O qué sugerís que uno, como espectador, observe del espacio para disfrutarlo más? Yo no lo siento de espectador, yo lo siento que cuando lo hago siento un gran abismo, siento un gran vacío. Eso para mí es una cosa diferente. Claro, yo siento, no sé como espectador, pero siento un gran vacío. ¿Qué hago acá? ¿Qué hago? Por ejemplo, lo último que hice en el Teatro Colón ahora, hice Aurora, era una ópera el año pasado en el Teatro Colón, y yo es una obra casualmente que transcurre en 1810 en Argentina. Y bueno, ahí hice cambiar todo, era todo, ¿viste? Las bambalinas son negras, las patas son negras, y yo le pedí a la dirección si se podía hacer, cambié todo por color blanco,
porque estaba harta de ver todo el teatro negro, el teatro Colón siempre negro alrededor. Y aparte la famosa caja negra tan tradicional La caja negra, como la que yo tenemos le hice acá. blanca. Yo le hice blanca. Y todo era color blanco. Todo. Todo, menos el vestuario, pero toda la escenografía, todo era blanco, piso blanco, todo. Digo, estaba con la iluminación, la hizo Traferri. Con la iluminación, le digo, ustedes no van a ver nada blanco, porque no hay color más noble que el blanco que toma todos los colores de la luz. Entonces ahí yo podía transformar ese espacio en los colores que quisiera. Entonces ahí, por eso digo, yo ahí sentí un abismo en el negro y digo, bueno, ¿qué pasa si es color blanco? ¿No? Bueno. Qué bueno. Claro. La verdad, yo estoy como copado, no sé si me explico. Porque realmente, además me voy acordando, yo no me acordaba de Ala de Criados. ¿Cómo puede ser Sí, que sí, se me bueno. escapó Ala de Criados? Nah. Del maestro Cartoon. Claro. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Yo me olvido mucho de las cosas también. No, pero una maravilla. No, es que además tu lista de trabajos es enorme, enorme. Así que estás como todo el tiempo trabajando. Por año son varios trabajos, ¿no? Sí, ahora trabajo un poco menos tal vez porque viajo más también. Así que, pero bueno, sí, tengo proyectos. Y, Por ahora, ¿cómo es eso de Marlon Brando? yo estaba trabajando con una coreógrafa en Londres y en Londres es muy difícil porque te dan una dirección y de repente tenés que caminar 30 cuadras. Yo pensaba como acá, cada 100... Estoy al 1200, al 1300, no sé, me acuerdo que me confundí el mapa, no sé, tomó algo, y tenía que caminar como 15, y llegaba muy tarde a la cita que tenía en la parte de atrás de un teatro, me había citado una coreógrafa. Entonces llego apurada porque estaba llegando tarde, no había calculado mal el horario, y me meto en la parte de atrás del teatro y estaban dando aplausos con Loren Bacall en ese momento. Y me meto atrás y llego y estaba Marlon Brando esperando a Loren Bacall atrás de la parte de atrás. Entonces estuvimos en intercambio y justo la coreógrafa llegó justo, no me dejó hablar más tiempo. No pude hablar más tiempo. Pero nada, no era muy alto. Yo al principio no me di cuenta, después sí. Un señor muy atractivo, pero un poco mi estatura era. Y estaba un poco teñido de rubio, lo que recuerdo. ¿No? Se ve que para una película, pero logré, me dijo, Argentina, le digo, Argentina, sí, por el acento, se dio cuenta por el acento. Yo hablo muy mal, así como hablo bien francés, hablo muy mal inglés. ¿Viste? No puedo tener toda la vida. Entonces, no sé cómo balbuceé tipo indio y se dio cuenta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad un placer enorme. Enorme. Y además un enorme agradecimiento por todos estos trabajos tuyos tan increíbles. Yo quería preguntarte, ¿se puede enseñar la escenografía, por ejemplo, o el vestuario? ¿Vos podés transmitirle a alguien si alguien quiere estudiar, por ejemplo? Porque esa es una de las preocupaciones que uno tiene. Yo trabajo en una carrera de artes en la Universidad de Buenos Aires y la pregunta es... podemos transmitir conocimientos, pero enseñarle al otro a ser artista es como complicado, ¿no? Sí, no es tan fácil. Primero uno tiene que ser, más que nada hay una cualidad que me encanta, ser curioso. Yo de repente, cuando era chica, veía un mosquito y dibujaba un mosquito. Quería saber cómo era un mosquito, una mosca. Yo creo que la curiosidad es muy importante para una profesión como la nuestra, ¿no? Es ser curioso. Yo soy curiosa de todo. Quiero saber cómo está hecho todo. De repente pregunto cómo hacen un edificio. Hace poco estaba un edificio no sé cuántos pisos. Quería ver cómo lo construían. Yo metía entre los obreros viendo cómo se construía un piso. Que nadie sabe cómo construir un piso de tanto. Entonces, bueno, yo me metía en la construcción, que a mí me interesaba ver eso. Yo creo que es muy importante la curiosidad y después la acumulación de cultura también. Uno tiene que aprender, ¿viste? Porque cuando yo estudié la historia del traje, o cuando uno va viendo cómo el traje va cambiando, que son hechos sociales, hechos políticos muchas veces, entonces el conocimiento es la base de todo también. Qué bueno. Sí, yo te diría, Jorge, también en el estudio ahora te lo pido. de los jóvenes, ¿no? Que se lanzan todos a
la dirección artística y el tema de los oficios es otra cuestión claro. también súper importante. Claro. Carpinteros, Claro, sí, bueno, herreros. sí. Yo no puedo hacer nada si no tengo gente atrás mía que sean tan profesionales como yo, que sean tan creativos como yo, que me ayuden a solucionar las cosas. Entonces, si no haría nada, porque yo cuando hice, por ejemplo, no sé si era La hija al aire, que necesitaba unas pelucas largas, y la peluquera me dice, mira, no existe un pelo tan largo, pero podemos usar crin de caballo. Todas las pelucas estaban hechas con crin de caballo. En fin, yo necesito detrás mío estar secundadas por grandes profesionales, que hoy en día se está perdiendo, porque no hay casi ningún adolescente que quiera ser sastre, por ejemplo. No digo nada del otro mundo. Claro, porque Ser sastre. esa necesidad ¿Quién quiere ser de estar sastre? al frente, ¿viste? Y a veces cuando estás trabajando, un carpintero, no sé, Walter Lamas, Sí, no sé, sí. te resuelve una situación Claro. y no necesariamente es premiado o No, está en claro. los diarios Exacto, o sale sí. su nombre, ¿viste? Bueno, increíble. Y una última, Graciela, y no sabes cómo te agradecemos la presencia, y a Patricio Orozco por el festival, ¿no? Por el premio. Contanos un poquito cómo es esto de Graciela Galán viajera, ¿no? ¿Cuánto tiempo estás en Buenos Aires? ¿Cómo es esto de vivir entre, por ejemplo, elegís determinadas estaciones? Sí. No. Cuando tengo tiempo me gusta viajar, por ejemplo. Yo digo, estuve en lugares bastante exóticos. Por ejemplo, estuve en las Islas Andamán y Nicobar en el Golfo de Bengala, por ejemplo. ¿Dónde viene a ser eso? Entre la India y Pakistán. No, la India, China, por ahí, el Golfo de Bengala. Qué bárbaro, claro. No, yo estaba en India, se me ocurría ir, porque yo quería ver, si le iba a decir, el último cocodrilo de mar que quedaba. No. Entonces de repente armó toda una aparatología para llegar ahí, para ver cómo está. Bueno, en fin, estuve en el reino de Bután, por ejemplo. Me encanta, es un reino budista, para ver cómo vivía la gente. No soy de ir a Miami, por ejemplo. Digo, ahora voy ahí, pero porque me gusta ver cómo vive otra gente en otros lugares y ver otras culturas. Por ejemplo, yo estuve en el país que más visité fue Bolivia, por ejemplo. Que más visité en mi vida fue Bolivia, que a mí me fascina. Bueno, están las Diabladas de Oruro, por eso también me persigue. ¿Y se acuerdan del Bululú, de Oski? Exacto. Claro, porque si alguien imagina que yo cuando estuve en el reino de Bután, es que es el reino del dragón. Entonces, si uno se imagina por qué en Bolivia las diablas son como dragones, entonces la relación que hay entre Bután, el rey, que es el único reino que la China no invadió también, ¿no? Entonces, existen las danzas de Bután, son muy parecidas a las Diabladas de Oruro. Ah, mirá. Entonces, ¿de dónde viene? Y la gente es muy parecida. Yo no distinguía un butanés de un boliviano. Boliviano de montaña, no hablo de boliviano del bajo, Claro. Hablo de boliviano con los rasgos étnicos que tiene. Es muy parecido a un butanés, que tampoco no es ni un chino ni un japonés. Parecen realmente. Y después, viendo las ruinas, podía hablar mucho, eso es un tema que me encanta. Y siempre digo que si tuviera que nacer de vuelta, me ocuparía de estudiar ese fenómeno. Como la relación que hay, por ejemplo, entre cosas orientales y Bolivia, ¿no? Como las ruinas de Tiahuanaco, en fin. Me gusta, tuve una gran curiosidad por eso. Qué bueno. Y a su vez aprendo los vestuarios, porque aprendo también como cada uno tiene sus vestuarios auténticos, ¿no? Graciela, ¿estás trabajando en algo próximo? ¿Ya estás diseñando alguna escenografía, vestuario nuevo? Sí. Estoy diseñando ballet. A mí me encanta hacer mucho ballet en este momento, porque lo del Colón fue muy grande, entonces quedé 6 meses de trabajo fue la ópera. Y acepté hacer ballet. Estoy trabajando con Elisabeth Chapeau-Rouge,
La un coreógrafa. ballet que se va a llamar Cromático, donde casualmente Cromático, donde van a aparecer todas las, hablando de colores, estoy trabajando con colores muy fuertes, donde van a aparecer todas las paletas, de todas las paletas, van a aparecer los degradés de los verdes, de los azules, y después tengo otro musical bastante importante que se va a llamar Invasiones, sobre en el San Martín, que se va a estrenar en febrero. Sí, con Elena Roger, y se va a estrenar en el Teatro San Martín, creo que el año que viene, no este año ya, porque son muchos meses. Yo me adelanto mucho para una ¿Lo conocen el Claro, proyecto claro. o no? Es un musical, chavamos un poco, Sí, sobre sí. las invasiones inglesas con música de Charly García. Sí, es un proyecto que viene de años. Sí, sí, del sí. país. Buenísimo que se estrene, una maravilla. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, les pido un gran aplauso para Graciela Galán y para Patricio Orozco. Patricio Orozco, Graciela Galán, muchas gracias, muchas gracias. Un placer enorme, enorme. Y Para el niño. exactamente. Liceo. Que esperamos verlo pronto en escena. Si él quiere, por El supuesto. niño de Esperando a Godot. Ya le conseguimos.